Puede sentarse, siéntense. Para empezar el mensaje en este día voy a leer 3 citas bíblicas diferentes. Gracias a los hermanos, pueden descender, muchas gracias. Y el tema de este día que el Señor me ha puesto es límites. Diga conmigo, límites. Límites. Y de una vez le digo que si en el transcurso de la palabra del Señor usted dice, eso lo está diciendo por mí, de una vez le digo que sí. ¿Ok? Así que ya está sabido que es por usted, porque usted es el que está aquí en este día. Amén. Yo no sabía si usted iba a venir, pero el Señor sí sabía. Y también esta palabra es para todos los que están al alcance de mi voz en las diferentes redes sociales. Les invito a que abran la palabra del Señor, así como están en 3 diferentes citas, como les decía. La primera es Proverbios capítulo 8, verso 29. La segunda va a ser Job capítulo 38, verso 8 y 11. Y Jeremías capítulo 5, 22. Si usted no le da tiempo a encontrarlo, pues ahí yo creo que nos van a ayudar con la pantalla, ¿verdad? Pero y si no, usted lo escucha, yo lo voy a leer en esta tarde. Empezamos con Proverbios capítulo 8, verso 28. Dice la palabra del Señor: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Job 38, 8 y verso 11 dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Jeremías 5:22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo pasarán. De esos 3 versos lo que podemos ver es que hay algo en común, que están relacionadas esas 3 citas bíblicas, y de lo que nos habla es de límites. ¿Cuál es el tema de este día? Límites. Bueno, oramos en esta hora. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y porque en tu plan divino ya estaba para que nosotros estuviéramos aquí en esta tarde, Señor amado. Gracias te doy por cada vida, Señor, por cada familia representada. Tú eres el que conoce nuestro diario vivir y la necesidad que hay en nuestra vida. Señor, yo hoy declaro tierra fértil, Señor, en la cual tu palabra va a ser sembrada y va a dar frutos según tu propósito para cada vida, Señor amado. Dios, en este día te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose mientras está la predicación de tu palabra, y todo lo que se quiera levantar en altivez, Señor, en las mentes o en los corazones para no recibir tu palabra, seas tú reprendiéndolo, Señor, para que haya libertad en nosotros y ser humildes para recibir tu palabra. Gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Límites. Los límites, mis amados hermanos, son una protección. Los límites nos guardan. Nosotros sabemos que en la antigüedad las ciudades tenían límites, y esos límites los marcaban levantando murallas. Cada ciudad levantaba una muralla alrededor, y eso a ellos les daba una protección. Por esa razón es que hoy en día también nosotros en este tiempo no vemos, ¿verdad?, ciudades amuralladas, pero sí tenemos que saber que hay límites geográficos, que hay límites morales y también que hay límites espirituales. Usted sabe que de una nación a otra nación siempre hay un límite, aunque no
haya una muralla, como le digo, y nosotros tenemos que respetar esos límites. Aún en el lugar donde nosotros vivimos, la propiedad de su casa tiene límites marcados, ¿verdad? Para usted poder construir en un terreno, usted tiene que dejarse llevar por los límites establecidos de su terreno. Si usted se pasa, digamos, unas 5 pulgadas más o incluso 1 pulgada más, usted se puede meter en un territorio privado fuera de lo que es su límite, y eso le puede causar problemas, eso le puede llevar hasta demandas también, ¿verdad? No solo aquí, sino que en nuestros países, y se puede meter en muchos conflictos. Pues por esa razón es muy importante que nosotros podamos reconocer los límites. Y al nosotros leer estas citas bíblicas que ya hemos leído, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios es un Dios que ha establecido, diga conmigo, límites. Nuestro Dios sabe, hermanos, a dónde nosotros podemos llegar. Él ya lo estableció. Como le decía, espiritualmente nosotros tenemos límites, y si nos pasamos de esos límites habrá consecuencias para nuestra vida. Los límites, hermanos, son esa barrera protectora que nos mantiene dentro del camino. Nosotros sabemos que estamos viviendo o estamos transitando un caminar aquí en la tierra, pues nosotros somos peregrinos, amén. Y en ese peregrinaje andamos en un camino, pero ese camino tiene límites de los cuales no podemos salirnos. Y si nos mantenemos dentro de los límites establecidos por Dios, déjeme decirle que usted y yo seremos bendecidos. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que debemos mantenernos, como le decía, dentro de los límites establecidos por Dios. Cuando nosotros nos mantenemos dentro de los límites establecidos por Dios, nosotros estamos respetando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios a nosotros nos creó con un propósito. Y Dios escogió a su iglesia con un propósito. Él cuida de su iglesia. Nosotros somos especiales en Dios porque somos su amada, su escogida, a la que Él está preparando. Aleluya. Nosotros podemos ver, hermanos, en la palabra del Señor que desde el principio, desde que Dios creó las cosas, puso límites. Esto no ha venido a través del tiempo, eso fue desde el principio de la creación, según nosotros lo leímos en cuanto al mar. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, vemos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el Señor Dios le advirtió, o sea, a Adán, ¿verdad? Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ciertamente o sin duda morirás. ¿Había ahí un límite? ¿Ve usted un límite? ¿Sí? Mire, hermano, que cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Él lo puso en un lugar de deleite. Porque Edén significa deleite, placer. Y Dios puso al hombre en Edén para que tuviera deleite y placer. Y para que tuviera ese deleite y ese placer, le puso todo lo que él necesitaba. Le proveyó todo lo que él necesitaba para tener ese deleite. Mire cómo es nuestro Dios, que a Adán no le pidió esposa. A Adán no le pidió mujer. Él no lo vio como una necesidad para su vida. Pero Dios, que sabía, entonces Él vio una necesidad en Adán y Dios se la proveyó. Tal vez usted está como Adán, que no necesitaba esposa, pero Dios se la dio. Dele gloria a Dios, igual que tiene su esposa, hermano.
Ahí podemos ver que Dios le proveyó todo, hermanos, pero había una limitación, había un límite. Y ese límite, hermanos, fue establecido por Dios y le dice que si él pasaba ese límite, iba a haber una consecuencia grave. A mí me llama la atención porque nosotros tal vez no estamos en ese Edén o no estamos en ese Edén físico, pero nosotros, al ser parte de la iglesia de Jesucristo, al ser parte de esa nación santa de Jesucristo, Él nos ha puesto en un lugar de deleite, porque dígame si el evangelio de Jesucristo no es deleite. Estamos en un lugar de deleite, y lo que Dios nos ha provisto dentro del evangelio es para que nos gocemos y no tengamos necesidad de ir a buscar cosas que no las necesitamos. Porque cuando vemos la vida de Adán y de Eva, ellos no tenían ni que acercarse a ese lugar donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo necesitaban, ya estaban completos con todo lo que Dios les había provisto. Pero hermanos, a nosotros como seres humanos y aún como cristianos, nos llama tanto la atención lo prohibido por Dios. Lo que a nosotros se nos dice no puedes hacer es lo que nos gusta hacer. Lo que se nos dice no puedes comer esto por tu condición física es lo que más gusta comer, hermanos. Y usted se da cuenta cómo somos nosotros los seres humanos, que siempre queremos pasar el límite de lo que a nosotros se nos establece. Y vemos aquí en la vida de Adán y de Eva, en el huerto del Edén, que lo tenían todo. Pero cuando llega un momento en que Eva se pone a platicar con la serpiente, porque hubo una plática, y la serpiente le dice con que no pueden comer de ningún árbol, y Eva le dice: sí, podemos comer de los árboles, de los frutos, cualquiera. Imagínense qué variedad tenían ellos, pero les llamó la atención el que no tenían que tocar. Y entonces ella le dice, porque Dios dijo que si lo comemos, ciertamente moriremos. ¿Y qué le dijo la serpiente? No, hombre, no van a morir. Y los incitó a Eva para que pasara el límite establecido por Dios. Y de la misma manera que la serpiente, que era Satanás, instó a Eva a que pasara el límite, ese mismo es el que a nosotros nos insta, nos motiva, nos atrae para que pasemos el límite establecido por Dios. Porque no tenemos, hermanos, que descuidarnos. Hermano Damaso decía que la iglesia de Cristo muchas veces está dormida, y no podemos dormirnos y olvidar que tenemos un adversario que nos quiere destruir. Esto es de todos los días, hermano. Él no descansa. Y por eso las tentaciones que a usted se le presentan, esa incitación que tiene en su mente, en su corazón para pecar contra Dios, no viene sino del mismo diablo. No está asustado, ¿verdad? Esta palabra es para quién, le dije. Para usted y para mí. Y ahí vemos que entonces le llamó la atención, porque como Satanás le dijo: no, eso no es malo, ustedes lo pueden comer. ¿Y a cuántos de nosotros muchas veces el enemigo, por medio de amigos, de familia, nos dice: haz esto, si eso no es malo, es solo un ratito que vas a ir a cierto lugar? ¿En qué te puede afectar? Está en una fiesta, tómate un traguito. Si solo es un traguito, eso no es malo.
La palabra de Dios dice que lo malo es la embriaguez, dicen todavía. Porque hermanos, el diablo para envolvernos hasta usa la palabra. Y empieza él a quererlo incitar, a quererle hacer bien, que nada va a pasar, que no van a haber consecuencias. Si quién te está viendo, tus papás no están aquí, tu esposa no está aquí, tu pastor no está aquí, no hay nadie de ellos, pero están los ojos divinos del Señor, delante de quien nadie nos podemos esconder. Y entonces ella cayó. Y dice que de la misma manera que ella le falló a Dios, le falló a Adán. Pero mire lo que vio Eva en ese fruto, verso 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos, hay cosas en las que no debemos ni de poner nuestra vista. Y a veces a los que lo vemos de esa manera se nos dice religiosos. No importa que lo llamen religioso, hermano. Lo que importa es que agrade al Señor en su manera de vivir. Hay una verdad que no podemos negar y que la tenemos que predicar, que Cristo viene pronto, hermanos amados. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Está listo para irse con Él? ¿O está fuera del límite? Y esta palabra, hermano, no es para condenar a nadie, sino para una advertencia y para hacerle saber que si está fuera del límite, hoy puede regresar a los límites establecidos por Dios, porque Él es un Dios de oportunidades. Alabado el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron las consecuencias de cuando Adán y Eva pasaron esos límites establecidos por Dios? Y mira, hermano, que para mantenernos nosotros dentro de los límites establecidos por Dios, nosotros tenemos que tener dominio propio. ¿Cuántos aquí han sido tentados? Pero yo estoy segura que en algún momento usted no ha caído, o la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo. Y un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Por eso yo le digo, todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa ya lo tenemos. Porque dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? ¿Tiene usted dominio propio? Tendría que tenerlo. Y para no traspasar ese límite establecido por Dios, necesitamos el dominio propio. Que cuando venga la tentación, porque no se llama muchas veces la tentación, hermano, le llega. Pero ahí usted tiene que tener el poder para decir, yo no voy a caer en eso. Yo no voy a hacer en eso. La palabra de Dios a mí me dice esto y esto, y a mí me importa más agradar la palabra de Dios que agradar a mis amigos, que agradar al mundo, que agradar a quien sea. Es a Dios. Hermano, la tentación muchas veces viene a nuestra vida para que le demos gloria a Dios. ¿Sabe cómo? Rechazándola. Cuando como hijos de Dios rechazamos la tentación, le estamos dando la gloria a Dios. En Proverbios capítulo 25, verso 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tenemos que tener el dominio propio. Mire, hermano, usted sabe que a los caballos, ¿verdad? Es a los que se les pone la rienda. ¿Y para qué sirve la rienda? Para frenarlos. Cuando un caballo no tiene rienda, ese caballo puede salir corriendo, hermanos, irse a embarrancar, llevarse a quien sea por enfrente.
Pero cuando tiene rienda y alguien lo va cabalgando, lo frena a tiempo y puede evitar muchas consecuencias. Y la vida de nosotros como cristianos nos muestra que tenemos una rienda, y es el Espíritu Santo. Y esa rienda está en las manos de Dios. Porque cuando nosotros somos tentados, hermano, Dios, antes que caigamos en el pecado, nos va a frenar. Pero tampoco nos va a obligar. Porque tenemos un libre albedrío. Pero hoy el Señor nos está hablando, hermanos, de que nos dejemos dominar por Él. Que Él sea el freno de nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dice aquí? Huye. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Huir. Jóvenes, van a venir tentaciones, es inevitable. Tienen que huir. Sí se puede. ¿Hay presión de grupo? Sí hay presión de grupo, pero sí se puede. Ustedes tienen la palabra. Ustedes están siendo formados en el Evangelio. No hay excusa para serle fiel al Señor. Huye. Hoy aquí el Señor, alguien le está diciendo: huye. Y no precisamente a los jóvenes, hermanos, también a los adultos. Tenemos que huir de las tentaciones. Las consecuencias, mire el capítulo 3, verso 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Algunos dicen que Dios maldijo la tierra después de que el hombre pecó. Dios no la maldijo, fue maldita a causa del pecado del hombre. ¿Cuántas consecuencias hubieron, hermanos? Adán y Eva vivían en una tierra que producía, que el trabajo para Adán era un trabajo placentero. Pero que cuando vino el pecado, cayeron en pecados, todo cambió. La tierra produjo espinos y cardos. Lo que tenían de bendición empezó, lo que tenían productivo dejó de ser productivo. Ellos tenían vida eterna y vino la muerte como consecuencia. Porque cierto es lo que dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Aleluya. Cristo nos quiere dar vida, pero muchas veces nosotros escogemos la muerte. Y hoy, hermano, es un día para que analicemos nuestra vida, porque hay cosas que vienen a nuestra vida como una prueba, pero hay cosas que estamos viviendo, que estamos sufriendo como consecuencia de algún pecado, del cual no nos hemos arrepentido, porque cuando nos arrepentimos Dios nos perdona. Analicemos nuestra vida en esta tarde. Ellos para comer iban a tener que sudar. Conocieron la desnudez. Quien no tiene límites se vuelve esclavo de sus deseos. Le decía que los límites es una guarda que Dios nos da a nosotros. Pero cuando nos salimos de esos límites, hermanos, ya estamos esclavos de nuestros propios deseos. Si no, miremos a David cuando pasó el límite y pecó con Betsabé, fue esclavo de sus deseos. Miramos también a Salomón, que no tuvo un límite con las mujeres, fue esclavo de sus deseos. ¿Y qué consecuencias tuvieron? Fueron terribles.
Y vemos aquí a un personaje en la palabra del Señor, y yo creo que de todos los personajes que he hablado de la Biblia después de Jesús, este es el que yo más he predicado. Pero el Señor sabe por qué lo puso para hoy. En Jueces capítulo 3, verso 1 al 5 dice la palabra del Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y el verso 7 dice: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vamos a leer de una vez el verso 13 y 14, y dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Aquí vemos, hermanos, de cuando Dios anunció por medio de un ángel el nacimiento de Sansón. El nacimiento de Sansón fue por una obra milagrosa, como ya lo leímos. Pero aquí podemos ver que para que naciera un siervo de Dios, Dios le puso límites, empezando a la mamá, que era la que iba a tener al bebé en su vientre. Y esto a nosotros lo que nos enseña es de que nosotros como padres tenemos que vivir dentro de los límites establecidos por Dios, para que nuestros hijos aprendan a vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Porque nosotros somos los que vamos a dar ejemplo. Mire, hermano amado, usted no puede decirle a su hijo: no estés hablando malas palabras, si usted habla malas palabras. Porque ¿qué ejemplo usted le está dando? Y tal vez usted diga: no, pero es que yo no hablo malas palabras. Pero las películas que usted mira, ¿cuántas malas palabras dicen? Porque hoy en día, hermanos, las películas, yo no le estoy diciendo que no mire películas, solo estoy poniendo un ejemplo. Las películas muchas veces dicen tanta mala palabra, y nosotros lo miramos como normal en nuestra casa viendo una película así. Yo creo que el ver una película donde se habla muy mal, donde se habla vulgar, tiene que ofendernos a nosotros y cambiar. Todo eso, hermano, no es parte de nuestra casa. Y muchas veces lo vemos normal, y los hijos escuchando esas palabras. Saque eso, ponga límites dentro de su casa. Nosotros como padres tenemos que tener límites, para que entonces nosotros veamos el propósito de Dios en nuestros hijos también. Vemos entonces, seguimos viendo que Sansón, el ángel le dijo que iba a ser nazareo. No podemos confundir nazareo con nazareno. Nazareno era que pertenecían a cierto lugar, así como Jesús, que era nazareno, porque era de Nazaret. Pero el nazareo era alguien que Dios escogía para que viviera para Él, una persona consagrada para Él, separada de las cosas del mundo. Y vemos en la palabra del Señor en Números capítulo 6,
Del verso 1 al 8, hoy vamos a leer mucho, pero lo que yo quiero es que usted vaya conmigo en cuanto a la historia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Verso 5. Todo el tiempo del voto del nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Mire esto: de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Mire todos los límites que se le ponía a una persona consagrada para Jehová. Se lo resumo en 3. No podían probar nada que tuviera que ver con alcohol, con vino, ni siquiera un dulce de licor. Usted dirá: yo no bebo, hermana, pero ¿será que tampoco prueba los dulces de licor? No podían hacer nada de eso. No podían acercarse a los muertos y no tenían que cortarse el cabello. Cuando vemos aquí en la palabra del Señor, en el verso que hemos leído, habían hombres o mujeres que decidían hacer un voto de nazareo para Jehová. Y era consagrarse a Jehová. Lo hacían ya sea por un mes o por un año o para toda la vida. Ellos decidían hacerlo. Cuando vemos a Ana, que ella pidió a Jehová un hijo, ella dijo que ella lo iba a dedicar como un nazareo para Jehová. Lo iba a dedicar toda su vida. Ella fue la que tomó la iniciativa. Pero cuando vemos aquí la vida de Sansón, no fueron los padres los que decidieron hacer este voto con Dios, sino que fue Dios el que lo escogió a él con un propósito específico, para que viviera una vida apartada para él, para que viviera una vida de santidad para él. Y a nosotros esto nos lleva, hermanos, a Romanos capítulo 12, verso 1, donde Pablo exhorta a los creyentes a presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que resuena con el espíritu de Nazareo. Nosotros somos santos, hermanos. Somos escogidos por Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 que nosotros somos pueblo escogido. Si usted está aquí, si usted está dentro del cuerpo de Cristo, es porque Dios lo escogió a usted. La palabra del Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Somos ese pueblo que el Señor ha escogido para que vivamos dentro de los límites que Él estableció para nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que guardar en nuestra vida? Todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo.
¿Cuántos pecados, hermanos, podemos tener solo en nuestra mente? Y por el hecho de que no los llevamos a la práctica decimos yo estoy bien. No, el solo estar pensando constantemente en eso, imaginándonos las cosas, hermano, podemos estar pecando. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo los tenemos que guardar irreprensiblemente para el Señor. Somos el pueblo santo del Señor. Ahí nosotros podemos ver entonces en este verso de Primera de Pedro 2:9 que nosotros en este tiempo venimos a ser como no somos, sino como nazareos, apartados con un propósito específico. Y el propósito es ser salvos, hermanos, estar con Cristo, ser levantados. Pero tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Fíjese que cuando vamos a ver los versos de lo que es el voto nazareo, podemos ver de que, no le voy a leer esas citas bíblicas, pero podemos ver que lo mismo que se le pedía al sumo sacerdote, se le pedía al que era consagrado como nazareo. No podían probar nada de licor, nada, ni siquiera comer uva, ni siquiera comer pasas. Imagínense los límites que Dios establece. Obviamente eso no es para nosotros, pero hay cosas, hermanos, que ya no son para nosotros en este tiempo. Vemos entonces que a Sansón se le prohibieron ciertas cosas para guardarlo. Le dije que los límites son un guarda para nuestras vidas. Y Sansón, hermano, pasó todos los límites que Dios le había establecido. Aunque él tenía un propósito y un llamado especial, él ignoró ese propósito. No le puso importancia a ese llamado que Dios le había hecho. Y vemos en Jueces capítulo 14, versos 5 y 7, de que ahí viene Sansón y se enamora de una mujer filistea. Y que no solamente se enamoró de una mujer filistea, que ya era pasar los límites establecidos por Dios, sino que también pasaba por los viñedos. ¿Qué eran los viñedos? Donde sembraban la uva. ¿Qué tenía que estar haciendo Sansón ahí si el fruto de ese lugar le era prohibido? Hermano, ¿a dónde vamos? ¿Qué lugares visitamos? Tú eres un escogido de Dios. Yo soy una escogida de Dios. Y hay lugares que no son para nosotros como hijos de Dios. Y si no tenemos cuidado, van a haber consecuencias terribles. Y yo no lo vengo a amenazar, como le digo, le vengo a hablar que hoy Dios lo llama que vuelva a Él. Porque hay cosas que practicamos y que hacemos que necesitamos correr a los pies de Cristo arrepentidos y dejarlo de hacer. Ahí estaba. Es como un alcohólico anónimo. Aunque no son tan anónimos porque ellos dicen soy alcohólico. Le dicen no vayas a donde venden alcohol. Y si va, es fácil para que caiga. Usted y yo nos conocemos, hermanos, no nos podemos hacer ingenuos. Conocemos nuestras debilidades. Y conociendo nuestras debilidades, tenemos que mantenernos dentro del límite de Dios. Escoger nuestras amistades. Porque si usted es débil al consejo que lo va a llevar al mal, apártese mejor. Y Dios le está hablando a tiempo. Vemos en Jueces capítulo 14, verso 8 al 11. La Nueva Versión Internacional dice: pasó algún tiempo cuando regresó para casarse con ella. Se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino.
Cuando se reunió con su padre y su madre, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que había sacado del cadáver del león. ¿Qué era otra cosa que tenía prohibida Sansón? No acercarse a cadáveres. Ni siquiera si era su papá, ni su mamá, ni sus hermanos. No podían estar cerca de un cadáver. No podían estar cerca de la muerte. Nosotros, hermanos, como le decía, hay cosas a las que no podemos ni siquiera acercarnos. Cuando ellos iban para Timnat, porque él como capricho quería fuerza a una mujer de las filisteas y convenció a sus papás, aunque no los convenció, fue en contra de ellos, pero ellos fueron con él a buscar a esa muchacha, a conocer a esa muchacha. Oh joven, cuando iban en camino viene Sansón y se aparta del camino de donde iba con sus papás. Jóvenes, cuidado. Manténganse dentro de lo establecido por sus padres. Y se sale del camino y dice que cuando él llegó al viñedo, ahí le salió un león joven. Y vino el espíritu de Jehová sobre Sansón y entonces él mató al león joven como que era un cordero. Mire la fuerza que el espíritu de Dios podía darle a Sansón. Muchos piensan que la fuerza de Sansón dependía de su cabello. No, dependía del espíritu de Dios que estaba en él. El cabello solo era parte del voto. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, que nosotros nada de lo que tenemos nos hace fuertes. Solamente somos fuertes por el poder del Espíritu Santo. Y si hoy aquí hay alguien débil, hoy puede decir: fuerte soy en Cristo Jesús. Y mató ese león. No le dijo nada a sus papás, le ocultaba las cosas a sus papás y se fueron, pues. Al tiempo volvió Sansón a ver el muerto. Hermanos, yo me pregunto, ¿será que él no tenía para nada en su mente el voto que Dios había hecho con él? Era muy atraído a lo malo, era muy atraído a pecar y regresó a hacer lo que no tenía que hacer. Y cuando regresó y se acercó al cadáver del león que él había matado, dice que dentro del cadáver, ahí o no del cadáver, ya era un esqueleto. Ahí adentro había un panal, había un enjambre. Y vino él y tomó la miel y la comió. Se acercó al cadáver, cosa que estaba prohibida. ¿Por qué? Porque vio algo que lo podía saciar. Y muchas veces eso es lo que muestra la tentación a nuestras vidas, que es algo que nos puede saciar y traernos dulzura. Nada del mundo nos puede saciar, hermanos. El único que sacia nuestra vida es Cristo Jesús. Era algo dulce que él sacó del cadáver. Hay cosas que se practican en el mundo y que por un momento le podrá dar un placer, pero lo único que es dulce para nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. En eso es que nos tenemos que deleitar. Y ahí vemos que después llega y les da todavía de la miel que él había sacado del cadáver a sus papás con engaño. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo, ¿qué dice? Algunas cosas, todo te vaya bien. La mentira a los padres es deshonra. Es deshonra, hermanos. Jóvenes, no estés ocultando cosas porque tarde o temprano salen a la luz. Habla con tus padres, porque solo tus padres te pueden restaurar.
Y tenemos que ser sabios como padres para saber restaurar a nuestros hijos en amor, en palabra. ¿Están aquí? Y vemos en Jueces 14 y 16 que se vuelve a enamorar de otra filistea. Fueron muchos los límites de los que se pasó Sansón. Fueron muchos. Y muchas veces nosotros estamos igual. Cuando ella estaba con Dalila, ustedes conocen la historia, o creo que la conocen. Ya había jugado mucho en un juego. Y en una ocasión, cuando ya Dalila lo convence para que le diga en qué dependía su fuerza, él se lo descubrió todo. Hermanos, el que juega con fuego se quema. Hay límites. Le terminó, hermano, de decir en qué dependía, según él, su fuerza. Él tenía que cuidar su mente. Por eso no podían tocarle su cabello, porque eso lo que habla es de nuestros pensamientos. Pero él dejó que ahí trabajara Dalila. Y no solo Dalila, el enemigo usando a Dalila. Después de que ya él descubre el secreto, entonces viene y se queda dormido nuevamente en las piernas de Dalila. Dalila llama para que le corten la cabellera y mire lo que dice en Jueces capítulo 16, verso 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, mire lo que él mismo se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él sabía que ya había fallado varias veces. Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Consecuencias del pecado. Dios nos ha establecido límites. Y él, por estar en esa práctica, en ese círculo vicioso, perdió la protección de Dios. La palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién, hermano? El que habita. Usted decide. O está dentro de los límites que Dios estableció, o está fuera. Pero el que está dentro va a tener bendición. El que está dentro va a tener protección. El que está dentro va a tener, hermano, las promesas de Dios para el alcance de su vida. Porque usted no puede estar reclamando promesas si usted no está bajo el abrigo del Omnipotente. Señores, que no me escuchas, ¿por qué no lo escuchará? Él ya no tenía la protección de Dios. Como consecuencia perdió los ojos, perdió la visión. Lo ataron con cadenas, los enemigos lo pusieron a su servicio. Fue motivo de burla. Mire toda la consecuencia, hermanos. Ese hombre fuerte que se dejaba llevar de su fuerza, que le tenían temor, ahora era la burla de los demás. Por eso cuidado, hermanos, con el testimonio que nosotros damos. Porque muchas veces dicen, ¿y no que sos cristiano? Pues, y vos de cristiano haciendo esas cosas. Y vos como cristiano hablando eso. Y vos como cristiano casado andás molestando a otra mujer, tirándole piropos. Provocamos a que se burlen del evangelio. Pero le digo algo, que hay esperanza en Cristo Jesús. Porque cuando él reconoció eso, mire, hermano, aquí también, como le decía, y usted lo puede leer en su casa, lo ataron con cadenas.
una práctica constante que nosotros tengamos de pecado es porque estamos encadenados espiritualmente a algo. Pero hoy se rompen las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Él vino para libertar al cautivo. Cualquiera que sea ese vicio, hermanos, mental o de práctica, el Señor tiene el poder para romperlo y quebrantarlo. Lo que usted no puede en sus fuerzas y se rinde a Él, Él lo hace en el nombre de Jesús. Pero mire, después de que pasó todo eso, aquí vemos en la palabra del Señor que alguien que se ha salido de los límites puede volver a estar nuevamente dentro de los límites establecidos por el Señor. El verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Él se volvió a Jehová. Él volvió a estar dentro del límite de Jehová y Jehová no lo rechazó. Jehová le dio la fuerza. Ya a él le había crecido un poco el cabello y Dios le dio la fuerza para vencer a sus enemigos, para acabar con sus enemigos. Hermano, todo lo que se levanta contra nosotros para destruirnos es un enemigo de Dios, pero hoy hay poder en el nombre de Jesús para destruir todo enemigo que se ha levantado. Él tuvo esperanza y tuvo salvación porque se volvió dentro del límite. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, ahí no, 11 o 12, 11. Ahí nosotros podemos ver que los que están, los héroes de la fe, ahí está Sansón. ¿Por qué? Porque el que se vuelve a Dios, Dios tiene misericordia. Y hoy, hermano, el Señor nos llama a nosotros a volvernos a Él. Cada uno sabemos cuál es el estilo de nuestra vida, pero hoy el Señor nos llama a volvernos a Él. Nosotros, como le decía, sabemos que tenemos un adversario que quiere sacarnos de esos límites, pero de nosotros depende. Y recuerde, usted tiene el poder para rechazar el salirse de los límites del Señor. Póngase de pie. Un pensador dijo: los límites no encierran, los límites protegen. Dentro de los límites del Señor usted tendrá la bendición. Como padres es necesario poner límites a nuestra familia también, a nuestros hijos. Límites con los demás en nuestras relaciones personales. Vemos en los 10 mandamientos ahí de las cosas que podemos, de que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer para con nuestro prójimo, son límites. Cuando nosotros nos mantenemos dentro de los límites, hermanos, vamos a vivir nuestra propia vida y vamos a dejar que los demás vivan su vida. Habrá respeto. Y es muy importante que como hijos de Dios vivamos ese respeto. En esta hora, hermanos amados, yo sé que el Señor ha traído una palabra precisa para este día, porque Él no se equivoca. Y hago un llamado. Esto no es de sentirnos avergonzados. Esto es de tomar la oportunidad que Dios nos está dando a volvernos a Él. Si hay algo de lo que usted se ha sentido débil, hoy venga a fortalecerse en el Señor. Si hay algo en lo que usted sabe que le ha estado fallando al Señor, hoy venga y reconcíliese con el Señor. Él tiene sus brazos abiertos y siempre está dispuesto para recibirnos. Hago una oración y si usted siente la necesidad de esa oración, pase mientras yo empiezo a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque siempre, Señor, nos das una alerta
Por tu palabra hemos visto las consecuencias, Señor, que sufrieron tus hijos, tus escogidos, Señor, por no haberse mantenido dentro del límite establecido. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, pero no podemos excusarnos. ¿Cuántas veces, Señor, decimos es que soy humano y fallo? Pero realmente no tendría que pasar. Y nos vamos apartando de ti, Señor. Pero hoy tú nos das, Señor, esa oportunidad de volver a ti. Yo te pido que tú toques el corazón de cada uno de tus hijos en este día. Tú eres el que conoce su levantar y su acostar. Tú eres el único que conoces y ves lo que otros no ven, Señor. Pero en ti hay restauración y oportunidad. Gracias, Señor, porque así como dice tu palabra que hoy son nuevas tus misericordias, también son nuevas tus oportunidades, Señor, y las agradecemos. Guárdanos, Señor, para mantenernos dentro del límite que tú has establecido. Guárdanos dentro del abrigo tuyo, Señor, para que podamos vivir esa vida de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias.